Les propongo hablar de economía. El riesgo país llegó a los 811 puntos, realmente un número bastante alto. Por otro lado, el dólar que cerró a 44,80, que bajó 20 centavos aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede con la economía argentina, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en una economía en un año electoral? ¿Qué sucede con el dólar? ¿Que sube, que baja? ¿Es bueno, es malo? Bueno, todo eso lo vamos a analizar con Gabriel Rubinstein. Gracias por estar aquí. Él es consultor político y ex representante del ministro Lavagna, ¿no? En el Banco Central. Sí, consultor económico, no político. Político. Hoy estoy con los nombres y las cosas. No se preocupe. Bueno, economista, en definitiva. ¿La economía del país está realmente tan mal como a veces se percibe en la calle? Desde el punto de vista de la actividad económica, venimos de una recesión importante y ahora se discute, digamos, que se llegó a un piso y la magnitud de una posible recuperación. En principio podría ser leve, sabemos que sí, el campo se recupera mucho, eso influye mucho en estos meses, y después es una incógnita. Y en realidad la incógnita se va a develar más por el lado de la política, porque si las cosas políticas son, digámosle así, vistas como algo positivo, seguramente la recuperación, aunque sea no muy grande, se va a sostener. Y si la política genera mucha incertidumbre, como pareciera que va a ser, y seguramente la recuperación va a ser demasiado leve o hasta incluso puede llegar a revertirse. Si llegara a haber, por ejemplo, mucho miedo a las elecciones. O sea, hoy la economía está como si fuera un camino que tiende a ser binario, o va para un lado o va para el otro. Se despejan las incertidumbres políticas severas o se agudizan. ¿Y qué hay con esas lecturas a veces, que usted que menciona lo político, que dicen que como va creciendo en alguna intención de voto, a veces Cristina Kirchner, y va creciendo por otro lado la imagen negativa del presidente Mauricio Macri, en realidad eso altera los mercados y por eso nada de lo que implementa el Banco Central estaría funcionando? A ver, el Banco Central está, se puede decir, no es que no está funcionando, pero tiene muchas limitaciones en cuanto al alcance, no se puede por manejar la base monetaria que toda la economía vaya bien. Y esto que vos mencionaste es así, o sea, para el mercado, más allá de lo que pase en un gobierno próximo, para el mercado, Macri, si ganara, si fuera la dicotomía Macri versus Cristina, si ganara Macri, bueno, más o menos se sabe qué es lo que quiere, hay dudas de si puede hacer lo que quiere, pero hay bastante confianza en el sentido de que nadie espera nada raro. En cambio, si ganara Cristina, el temor es el pasado la condena, porque en el pasado hubo, ante los problemas, ¿qué pasaron? ¿Qué pasó? Hubo cepos cambiarios, hubo muchas restricciones, hubo falsedad en las estadísticas, se entró en un default técnico que no se supo salir a tiempo, que era un tema mucho más sencillo del que finalmente lo tuvo que solucionar el gobierno de Macri. Y puede pasar, digamos, en su momento también se manotearon las reservas del Banco Central, todo eso puede volver a pasar y entonces puede haber default, porque ya han hablado de reestructuración de la deuda. Por ejemplo, Alberto Fernández, que es medio un vocero del espacio en este momento, en un programa de televisión dijo que si ganaban iban a reestructurar la deuda privada, no la del fondo, sino la privada. En forma, después dice, pero no va a ser un default como el 2001, está bien, con aclaraciones que en el fondo no terminan de convencer y seguramente cuando el riesgo país sube o puede llegar a subir mucho más también, sí dicen, bueno, si Cristina realmente tiene, no sé, 45 o 50% de chances de ganar, si se presenta y puede ganar, y los mercados van a estar muy temerosos. Y eso puede provocar corridas. Incluso hubo algunos que llegó a hablar de desconocer la deuda tomada con el Fondo Monetario. No, eso, desconocer la deuda con el fondo sería imposible. Lo que sí se puede pedir y que todos lo van a pedir es convertir la deuda de fondo de corto plazo en un programa que se llama de facilidades extendidas de mediano plazo para que durante algunos años no haya que pagarle al fondo. Yo te diría que si te pones de acuerdo en el fondo, en las metas fiscales, esto que el otro, lo podés conseguir porque si no
el propio fondo no va a provocar su propio default. Eso no. El problema es... ¿Cambiemos piensa lo mismo? Sí, ¿Pedir lo mismo? sí, eso es algo que yo te diría cae de Maduro que va a ser así. No por Maduro el de Venezuela, sino por... Es lógico que sea así, no va a haber problemas. ¿Sí? Digamos, la idea cuando empezó el acuerdo era que Argentina regresara a los mercados. Si eso se dilata en el tiempo, y no hay más remedio que dilatar los pagos al fondo. Ahora, el gobierno, bueno, la inflación de marzo tú indica que va a ser arriba del 4, ya el gobierno está preocupado y como que pareciera como que le cayó la ficha de que puede perder las elecciones, se juntó con los radicales, están preparando un plan para incentivar el consumo. Entre algunas cosas que salieron publicadas hoy es que podría haber congelamiento de precios por 6 meses, precios cuidados, ahora 12, descuentos, préstamos de ANSES. ¿Alcanza eso para frenar la inflación, la inercia de la inflación y la volatilidad del dólar? No, digamos, son medidas que yo las veo un poco más como cierta desesperación política. Imagínate que toman medidas y demás y después, no sé, vamos a poner el 22 de junio, Cristina decide presentarse. El 24 de junio las encuestas le dan bien. Yo digo que en julio se arma una corrida importante y el dólar va de piso al techo sin escalas. Va en una semana, en 2 semanas va al techo. ¿Es solo por Cristina? ¿No hay también desconfianza en que el gobierno pueda resolver los problemas a esta También, altura? yo te diría que sí, obviamente hay problemas económicos que no tienen que ver con Cristina. La crisis de 2018 no tiene que ver con Cristina. Y la situación, digamos, para solucionar eso, es una cosa si el gobierno estuviera nuevo y puede empezar a solucionar los temas o encararlos, que son difíciles igual y necesitan consensos. Otro es que directamente venga un gobierno que la gente, llamémosle los mercados, no digo la gente, los mercados le tengan miedo. Entonces, ahí es donde, por eso te decía, si suponete, hoy el Banco Central no puede usar las reservas, está, digamos, desautorizado por el Fondo Monetario. Hay 48.000 millones de dólares en el Banco Central de reservas que podrían ser usadas y que el Fondo Monetario dice no las podés usar. Están como si fuera en una vitrina, pero acá puede pasar cualquier lío y no las podés usar. Salvo que llegue al techo, y cuando llegue al techo podés usar 150 millones por día. Con días que si llega al techo puede haber demanda de 1.000 millones en un día. ¿Y cuál es el objeto de tener los dólares en el central sin poder tocarlos para nada? A ver, hay una filosofía que es una manera de ver el tema cambiario, que es la flotación limpia del dólar. Si la flotación es limpia no se necesitarían reservas, da lo mismo que las tengas o que no las tengas. Supuestamente si las tenés, el mercado en algún momento puede decir, che, ojo que algún día las pueden llegar a usar, y entonces puedes tener miedo. Pero si a vos te dicen explícitamente no las podés usar, y bueno, en el fondo empiezan a no servir para nada. Ahora, entonces yo creo que eso es un grave error que Argentina firmó con el Fondo Monetario. Lo firmó en un momento de mucha debilidad, cuando necesitaba en forma imperiosa la plata del fondo, y cuando había trabas en la discusión como esta, no se pudieron solucionar. Pero yo creo que Argentina ya tiene que poner una posición mucho más dura con el fondo en ese aspecto y hacer lo que le parece al gobierno argentino, porque digamos, el Fondo Monetario no gobierna Argentina. Hay un acuerdo, pero vos tenés que, si vos realmente pensás como el gobierno argentino, si el gobierno argentino pensara que realmente necesita usar las reservas que están en el Banco Central, tiene que poder usarlas. No puede ser que por un acuerdo no pueda usar las reservas. Entonces yo diría que ¿para qué hicimos un acuerdo de swap de monedas con China si nunca se puede usar? ¿Para qué? Si el fondo te dio 7.500 millones de dólares para aumentar las reservas y te dicen no las puedes usar, bueno, tomá, llévatelas, ni las quiero. Si no, déjamelas usar. Entonces, ahora, como hay una idea de libre flotación, eso puede andar bien en algunas circunstancias, pero no en circunstancias de pánico que se pudiera armar en Argentina si efectivamente Cristina es candidata y si efectivamente tiene chances de ganar. Porque más allá de lo que diga Cristina, que puede parecer como buena, que yo no voy a hacer nada, no le van a creer. Porque ya lo dijo, en el 2007 ya se presentó en la sociedad como la que iba a hacer mejorar la institucionalidad,
cuando fue el acuerdo con el radicalismo, les había prometido que se iba a solucionar el tema del INDEC, del falseamiento de las cifras. Y después Cristina hizo un gobierno que fue a lo contrario de lo que decía en 2007. Entonces, no le van a creer que se haga la buena. Entonces, como los mercados no le van a creer, va a haber temores y el dólar va a subir y todo va a ser peor. Y cualquier control de precios que hicieran ahora no tiene mucha vida en ese escenario. En otro escenario, bueno, algún efecto positivo pueden llegar a tener. Si las cosas están tranquilas, pero son pequeños parches, ¿no? Gabriel, otro de los actores políticos es Sergio Massa. Sergio Massa es otro de los aspirantes a ocupar la presidencia o al menos a postularse en octubre. Y hace unos instantes, en el día de hoy, si no me equivoco, dijo lo siguiente. Lo escuchamos. No hay actividad en la Argentina que pague el 65% de ganancia en un año que no sea poner la plata en el banco. El gobierno con la tasa, ¿qué te está diciendo? No trabajes, no produzcas, vení a timbiar. Es una invitación a un casino destructivo para la producción y el trabajo argentino. Esta tasa de interés es la fiesta de los que tienen un mango para jugar a la especulación y la perdición de la Argentina del trabajo y la producción. Bueno, la pregunta es ver si realmente los pasos estos que está explicando Massa son los que se ven en la economía y son los que realmente usted evalúa. A ver, siempre hay especulación financiera, ¿no? Te puede salir bien y te puede salir mal. En su momento hubo la especulación con las LEVAC. Durante un tiempo le salió bien a la gente que lo hizo y después le salió muy mal porque perdió la tercera parte, la mitad, etc. Incluso fondos muy importantes del mundo, los más importantes, BlackRock, Templeton, perdieron mucho con las LEVAC. Entonces a veces se gana y se pierde. El tema de la tasa, el tema no es tanto la especulación, sino que el problema es que las tasas de interés muy altas hacen que las empresas se paralice el crédito completamente, incluso disminuya en términos hasta nominales, y eso es contractivo a la economía. Un esquema donde la base monetaria crece 0, pero la inflación crece 3-4% y el propio gobierno da salarios a un ritmo del 3%, son temas muy incompatibles que te llevan a tasas de interés muy altas que generan mucha dificultad en la actividad económica. Es decir, el gobierno esperaba que con esta dificultad en la actividad económica también la inflación fuera mucho más baja, pero el propio gobierno, a través de aumento de tarifas, a través de los aumentos salariales, todos los aumentos de costos y a través de la propia dinámica de cierta suba del dólar, hace que la inflación no pueda bajar, más otros ingredientes, suba de la carne y otras cosas. Entonces, el tema es que la política monetaria cambiaria, como está concebida, tiene un solo instrumento, que es la restricción monetaria, y no alcanza. Encima en un periodo con mucha incertidumbre electoral que puede hacer que las cosas que sean incluso se desborden completamente. Pero yo te diría, el cambio de todo esto debe hacerse en un contexto de menos incertidumbre política. Vos no podés convivir mucho tiempo con una idea de que o vas para, digamos, en un intento, aunque sea fallido, que haya tenido fallas, de tener una economía normal, occidental, o un intento de tener una economía estatista. Claro, que no haya dualidad. Esa dualidad para la economía es muy, muy nociva. El gobierno, con esta idea de evitar consensos, con esta idea de confrontar con Cristina, creo que creó una situación de riesgo, porque en este momento las encuestas dicen que puede ganar o puede perder. Entonces, ellos no pensaban en este escenario, pero bueno, esta es la realidad. Usted estuvo cerca de Labaña, ¿no? Sí. ¿Cree que va a ser candidato? ¿Habla con él? No, eso no lo sé, no he hablado con él, no lo sé, no sé si alguien lo sabe, y supongo que dependerá de cómo vienen las negociaciones con Massa y con otros referentes del peronismo, porque se sabe la postura de él de que no quiere una interna, sino que las encuestas y otras negociaciones lleven a un solo candidato más amplio, todo un espacio más amplio. Entonces, ¿ayudaría ante los mercados alguien fuera de la grieta? ¿Un candidato fuera de la grieta? Si tiene chances, una persona como Labaña, si empieza a tener realmente chances, yo creo que sí, ayudaría, porque es, digamos, puede haber algunas dudas de algunos temas, pero sería visto como alguien sensato, que no va a hacer cualquier cosa, que no va a venir con
él no rumbea para, digamos, no digo ya ni Venezuela, porque Venezuela no creo que nadie quiera parecerse a Venezuela, pero quiero decir que no hay, hay una idea de que puedes manejar con sensatez y justamente la economía, que es lo que le preocupa a la gente. Entonces yo creo que si la cuestión sería Macri o Lavagna, estaría todo muy tranquilo. El tema es que la figura de Cristina es la que genera la sensación de que acá puede pasar cualquier cosa. No me quiero ir a la pausa sin preguntarle, hay algunos sectores que estuvieron hablando de un posible corralito. ¿Es posible que se pueda llegar a dar eso? Para que se dé un corralito tiene que pasar una cantidad de cosas. Una, que el dólar se vaya al demonio, que el Banco Central no intervenga y que entonces el dólar se vaya, digámosle, de 50, 60, 70, 80. Entonces en algún momento del tiempo el susto es tan grande que se pone un freno a la salida de depósitos. De una u otra manera, puedes decretar feriado bancario, feriado cambiario, corralito o alguna otra medida si ves que los depósitos empiezan a irse masivamente. Por eso sería muy importante que el Banco Central, que vuelvo a decir tiene 48.000 millones de dólares, los pueda usar. Claro. Porque justamente hay que evitar pasar ciertos umbrales. Y hoy estamos ante el problema, si bien hay algunos indicios en declaraciones de gente del fondo donde dijo, bueno, si la cosa llegara a mayores volveríamos a charlar. También el jefe de economistas del Banco Mundial dijo que le prefería que Argentina intervenga y que pueda vender dólares. O sea que hay algún matiz de pequeño cambio. Todavía, en este momento, el Fondo Monetario le prohíbe a la Argentina usar las reservas. Solamente las podría empezar a usar si va al techo. Bueno, gracias por haber estado aquí con nosotros en Hoy Nos Toca la Noche. Gracias a ustedes. Enseguida regresamos, vamos a un corte.